Estamos con Felipe Gómez, que nos va a hablar del liderazgo virtuoso. Buenos días, Felipe. Hola, ¿cómo estás? Nuestra primera pregunta para Yellow Break. Tú hablas siempre de la actitud del emprendedor, de alguien que ha perdido su trabajo, por ejemplo, en la crisis del 2008, ahora se enfrenta a una nueva desaceleración. ¿Cómo puede mantener una actitud emprendedora? Mira, yo creo que la actitud al final es una decisión personal, ¿no? Todos tenemos problemas en nuestra mente, dolores en el corazón, heridas en el alma, pero es nuestra decisión andar con una sonrisa en la cara y tener la actitud que te permita avanzar y no una actitud que te bloquee y te detenga en tu desarrollo. Y esa es la actitud de la que yo hablo. Y cuando hablo de emprendimiento, actitud emprendedora, no hablo específicamente o exclusivamente de crear empresa, sino de ser emprendedor en la vida, de tener esa iniciativa, de pensar en grande, de tener ideas y acciones para uno crecer como persona, para avanzar, para tener ese espíritu emprendedor, esas mentalidades y comportamientos del emprendedor para usarlo en nuestra vida sin importar si somos independientes, empleados, emprendedores, empresarios, si estamos en una empresa pequeña, en una gran multinacional, siempre tener esa mentalidad emprendedora. Entonces, yo he desarrollado este modelo de las 6 Es, que es lo que yo considero que se necesita para tener esta actitud emprendedora. Quisiera compartir un poquito de esas 6 Es con ustedes. Entonces, la primera es el enfoque. Entonces, el enfoque es esa capacidad que todos tenemos de soñar en grande, ¿no? Y muchas veces las culturas corporativas, la misma dinámica económica de un país tiende como a aplastar un poco esa capacidad que tenemos de soñar, a volvernos un poco menos soñadores, más pesimistas. Pero el primer paso es despertar esa capacidad que todos tenemos de soñar y soñar en grande, tener sueños magnánimos. Sentir que podemos llegar lejos, que podemos hacer cosas de altísimo impacto y creernos esas historias, que nos asusten de lo grandes que son, ¿no? Richard Branson dicen que si tus sueños no te asustan es porque son muy pequeños, ¿no? Entonces es como la primera característica del emprendedor, que piensa en grande, no le tiene miedo a pensar en grande. La segunda, yo la llamo energía, y es la capacidad de convertir esos sueños en realidad mediante el trabajo. Entonces, si el enfoque era sobre soñar, la energía sobre ejecutar de una manera extraordinaria, hacer las cosas muy bien, trabajar, es sobre rigor, es sobre disciplina, es sobre constancia, es sobre realmente trabajar fuertemente, sudar para poder conseguir lo que estás queriendo, por lo que estás luchando, ¿no? Porque no hay cosas fáciles y mucho menos si son cosas grandiosas, necesitas trabajar duro para ello. Luego, la tercera es empeño. Y es precisamente esa capacidad de ser resilientes, ¿no? de rebotar ante la adversidad, de que nuestros niveles de energía se mantengan altos sin importar qué está pasando en nuestro entorno. Eso no quiere decir que no tengamos altibajos de energía y que no tengamos momentos difíciles en nuestras vidas, todos lo tenemos, pero que tengamos esa capacidad de rebotar y de llenarnos de nueva fuerza para seguir adelante, para perseverar, para seguir luchando, para continuar. Esto nos va a ayudar muchísimo en este viaje, y sobre todo en coyunturas como la que estamos viviendo ahora en muchos países se requiere de mucha resiliencia y de mucha perseverancia, ¿no? No rendirse ante la adversidad. Nos quedan 3. Sí, exacto. La cuarta es equipo, y es que uno solo al final no puede llegar lejos. Si uno quiere llegar lejos tiene que irse acompañado, ¿no? Entonces es cómo te rodeas bien, es ser consciente de que tú tienes tus fortalezas pero también tus debilidades, y debes rodearte con gente que te complemente, que te exija, que te suba la barra, que esté todo el tiempo pensando, etcétera, ¿no? O sea, es ese espíritu de trabajo en equipo y ser consciente de que solo puedes lograr ciertas cosas pero no vas a llegar muy lejos, tienes que rodearte bien. La quinta es la elasticidad mental, que es esa capacidad de reinventarse, de innovar, de ser creativo, de pensar por fuera de la caja, romper paradigmas y hacer cosas extraordinarias como rompiendo los moldes tradicionales. Entonces es desarrollar esos hábitos que te permitan ser creativo e innovador constantemente. Y la última es la entrega, que es encontrarle un propósito a lo que tú estás haciendo. Es cuando tú te das cuenta que todo lo que haces al final no lo haces para ti, sino para los demás. Lo estás haciendo para servir a otras personas. Y cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a enamorarte de lo que haces y dejas de ser lo ordinario y comienzas a ser lo extraordinario. Entonces esas son las 6 Es de la actitud o de la actitud emprendedora. Bien, como administrador de empresas, Felipe, tú sabes y yo sé que el dinero es como la sangre, tiene que circular, ¿no? Para que el organismo esté vivo. Cuando te enfrentas a un país en el que el dinero no circula, está todo paralizado, ¿cómo se puede ser emprendedor? Yo creo que hay un error que los emprendedores cometen y cometemos, y es que vemos muchas veces el dinero como un fin y no como un medio, ¿no? Y yo creo que cuando uno ve el dinero como un fin,
es cuando el dinero deja de circular para uno, porque al final dinero hay, y el dinero a las buenas ideas está circulando, ¿no? Pero cuando uno ve el dinero como su único fin, es cuando uno empieza a encontrarse con paredes, con puertas cerradas, con dificultades y todo. Si tú te enfocas en desarrollar muy bien tu idea, en articularla de una manera clara, en tener un plan de trabajo súper estructurado, súper detallado y súper coherente con lo que quieres lograr, en tener un equipo consolidado que te ayude a sacar esa idea adelante, porque un emprendedor solo al final se va a morir de soledad, un emprendedor siempre tiene que estar acompañado, y si tú te enfocas más en eso, al final el dinero va a llegar y va a empezar a circular, ya sea porque tu producto o tu servicio es excelente y extraordinario y la gente empieza a consumirlo y te empieza a fluir dinero por la misma dinámica del negocio, o también porque tu idea es tan buena que empiezas a atraer inversionistas. La plata está ahí, hay plata, ¿sí? El problema está en esa mentalidad de que nos estamos fijando en el dinero como un fin y no como un medio. Hay que verlo como un medio. ¿Cuál es el fin? Es soñar en grande y sacar esos sueños adelante. Si eso lo estamos haciendo de una manera constante y bien rodeados con un buen equipo, el dinero va a fluir tanto por la dinámica misma del negocio y de la empresa, como por posibles inversionistas que quieran llegar a invertir en nuestras ideas y nuestras iniciativas. Bueno, tú hablas mucho de los virtuosos. ¿España es un país de virtuosos o es un país de patosos? Todos los países son países de virtuosos en potencia, porque los virtuosos se construyen, no nacen, ¿no? Entonces yo creo que todos nacemos con una personalidad y con unas capacidades, y tenemos la posibilidad de educarnos para crecer en esas capacidades, pero nuestra personalidad con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. La manera de uno crecer como un ser humano es construir el carácter, y el carácter se construye uno adquiriendo virtudes, y una persona virtuosa es una persona llena de virtudes. ¿Y qué es una virtud? Un hábito operativo bueno. Entonces, si tú te llenas de hábitos operativos buenos, y una virtud puede ser el orden, la puntualidad, la determinación, la disciplina, todo este tipo de cosas que son cosas que tú construyes, tú tienes que adquirirlas mediante el uso, mediante la aplicación constante y el uso habitual de estas cosas. Y al principio cuesta muchísimo, pero llega un momento en donde ya tú pasas ese punto en donde se vuelve automático y se convierte en un hábito que tú haces, y si eres capaz de construir muchos hábitos operativos buenos, te conviertes en una persona virtuosa. Entonces yo creo que las personas, las empresas, las instituciones educativas, los gobiernos tienen que invertir y pensar mucho en cómo desarrollar esa mentalidad virtuosa para que podamos construir personas virtuosas, ¿no? ¿Todos los líderes son virtuosos? Igual, una vez más, todos los líderes son virtuosos en potencia, En potencia. pero tienen que trabajar para volverse virtuosos, tienen que desarrollar esas virtudes naturales del líder, ¿no? La empatía, el servicio, la humildad, las habilidades de comunicación, la puntualidad. Al final, todas estas son virtudes que hacen que la gente te vea como un líder que quiere seguir, ¿no? Entonces, como líder, y cuando las personas llegan a posiciones de liderazgo, tienen que buscar desarrollar esas virtudes, hacer un inventario de cuáles son esas virtudes fundamentales para yo consolidarme como un buen líder. Y tienes que trabajar arduamente en ti mismo, tienes que invertir en ti mismo para que esas virtudes se comiencen a convertir en hábitos operativos buenos que suceden de manera automática, y eso es lo que te hace un líder virtuoso. Y bueno, ya para terminar, yo creo que me lo has respondido de todas formas. ¿Cómo se mantiene la virtud en el tiempo? Es práctica. Práctica. ¿No? Yo uso en mi conferencia de virtuoso la música como metáfora, sí, y hago la conferencia con un piano en el escenario, y siempre pongo el ejemplo de los grandes músicos que todos los días se sientan en su instrumento y hacen sus escalas, hacen sus ejercicios, todo el tiempo están revisando cómo se vuelven mejores en lo que hacen, buscan ese pedacito de la obra que están montando donde no lo están haciendo tan bien, y la practican hasta que les sale perfecto. Entonces el secreto para uno volverse virtuoso es ese foco en la práctica para volverse realmente muy bueno, poder adquirir esos hábitos operativos buenos o virtudes y convertirte en una persona virtuosa. ¿Cuál es tu compositor favorito? Uy, tengo muchos, pero amo a Bach. Ajá. A Bach del barroco. Siento que su música es una música absolutamente perfecta, es una música estructuralmente extraordinaria, y nada, me encanta Bach, y en especial las suites para violonchelo solo de Bach es mi obra preferida. Pues muchísimas gracias, Felipe. No, gracias a ti. Perfecto, bueno, que estés muy bien.